Nieve cayó sobre Londres como vidrio en polvo, brillando bajo las lámparas de gas y suavizando los bordes de la gran ciudad que se enorgullecía de su orden y apariencia. Bajo ese delicado velo invernal caminaba Isabella Fairmont, hija del difunto baronet Fairmont. Un nombre que antes se susurraba con admiración, ahora solo se pronunciaba con lástima. Su carruaje se había averiado al llegar a Grosvenor Square, y su tía, Lady Hamsworth, había entrado deprisa a la mansión delante de ella, sin querer ser vista llegando con una sobrina cuyo padre se había arruinado jugando. Así que Isabella entró sola, una figura de gracia serena bajo un manto prestado, el corazón temblando aunque la barbilla permanecía orgullosamente levantada. Dentro, el salón de baile ardía con 1000 velas reflejadas en las lámparas de cristal. Los músicos del príncipe regente tocaban un vals de risa y anhelo, y lo más selecto de Londres giraba por el piso pulido, los diamantes brillando como la nieve más allá de las ventanas. El vestido de Isabella, aunque cuidadosamente remendado, delataba su antigüedad, la seda ya no tenía el brillo de lo nuevo. Al apartarse a un lado buscando la sombra, oyó el susurro de las habladurías que la seguían como un perfume. ¿Es esa Miss Fairmont?, murmuró una dama con voz melosa. Pobre criatura. Supongo que se imagina que su presencia será tolerada aunque no tenga dote. Su padre dejó deudas en lugar de dignidad. Otra respondió, abriendo de golpe su abanico. Lástima que la belleza no pague las cuentas. Isabella fingió no oír. Había aprendido el arte de la quietud, la armadura silenciosa de quienes han caído en desgracia. Sin embargo, cada palabra la hería de nuevo. La ruina de su padre le había quitado no solo la fortuna, sino también el sentido de pertenencia. Había vendido las perlas de su madre para costear el vestido de esa única noche. Su última oportunidad, creía, de recuperar un lugar entre quienes antes le sonreían. Se dirigió hacia la mesa de refrescos, los guantes ocultando el leve temblor de sus manos. Al otro lado del salón, hombres de chalecos de satén reían demasiado fuerte, mientras las damas con plumas enjolladas se asentían unas a otras como si cada gesto pudiera aparecer al día siguiente en las crónicas de sociedad. Era un mundo en el que había nacido y del que ahora estaba exiliada. Visible y, a la vez, invisible. Entonces el salón se detuvo. No fue un silencio absoluto, sino una quietud sutil, la forma en que el sonido se desvanece cuando entra alguien de importancia. Isabella se volvió. Alexander Hawthorne, duque de Ravensire, había llegado. Alto, de hombros anchos, su presencia llevaba el peso de la estirpe y de la pérdida. Los susurros crecieron, no de admiración, sino de curiosidad teñida de temor. Su duquesa había muerto el invierno anterior en circunstancias que Elton seguía diseccionando en salones y cartas privadas. Algunos decían que era el dolor lo que le había vaciado la mirada, otros hablaban de culpa. Sin embargo, había en él una gravedad que silenciaba las burlas. Cruzó el salón de baile con la compostura de un hombre acostumbrado al escrutinio. Una ligera cojera, marca de un duelo antiguo, le daba un toque de vulnerabilidad al andar. Cuando sus ojos oscuros recorrieron la sala, se detuvieron en Isabella. Fue una conexión fugaz, solo un instante, pero algo pasó entre ellos, una comprensión no dicha. Dos almas familiarizadas con el exilio. Isabella apartó la vista, sorprendida por el latido de su propio corazón. No recordaba la última vez que un hombre la hubiera visto de verdad, y no solo como la sombra de su desgracia. Pero antes de que pudiera perderse entre la multitud, Lady Pembroke, perfumada y con una sonrisa cruel, la interceptó. Mi querida Miss Fairmont, arrulló la dama en voz alta para que la oyeran los cercanos. Qué valiente de su parte asistir esta noche. No creo que su luto sea tan breve. El luto no termina cuando uno es pobre, Lady Pembroke, respondió Isabella en voz baja. Solo se vuelve menos elegante exhibirlo. La sonrisa de la mujer vaciló, pero antes de que pudiera lanzar alguna réplica hiriente, una voz habló desde atrás. Lady Pembroke, dijo el duque de Ravensire, con tono cortés pero con hierro bajo el terciopelo. Perdóneme, pero parece que está angustiado a mi conocida. Los suspiros se agitaron como pájaros asustados. Isabella se volvió,
atónita, mientras el duque inclinaba la cabeza hacia ella con el más leve gesto de respeto. La dama hizo una rápida reverencia, murmuró una disculpa y se retiró, las plumas temblando. Yo, su gracia, comenzó Isabella, apenas respirando. Me confunde con alguien que no merece la humillación, la interrumpió él con suavidad. Le aseguro que rara vez me equivoco en estos asuntos. No había burla en sus ojos, solo una bondad cansada. Por un momento ella olvidó el ruido a su alrededor, las risas, las lámparas, el escrutinio interminable, y sintió el extraño calor de estar protegida. Sin embargo, sabía mejor que confiar en una bondad ofrecida con facilidad. Él extendió una mano. ¿Caminaría conmigo, Miss Fairmont? Le prometo conversación, no escándalo. Ella dudó, consciente de todas las miradas, pero algo dentro de ella, la parte que se negaba a vivir en perpetua disculpa, susurró, sí. Cruzaron el borde del salón hacia un rincón más tranquilo cerca de las puertas de la terraza. Sé de su padre, dijo él después de una pausa. Y de la crueldad que persigue a quienes caen. Habla usted como quien está familiarizado con ello. Su mirada se detuvo en el cristal escarchado más allá. Lo estoy. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino denso, como si las palabras pudieran romper algo frágil. Isabella sintió una calma extraña en su compañía, del tipo que llega cuando dos vidas reflejan el dolor de la otra. Entonces, desde el otro lado del salón, se acercó al duque un hombre de chaleco carmesí. Lord Branston, conocido chismoso y rival. Su sonrisa era toda veneno. Su gracia, dijo con suavidad. Qué conmovedor verlo tan amable. Casi podría creerse que ya se ha encontrado una nueva duquesa. Las palabras eran un cebo, cruelmente deliberado. La mandíbula del duque se tensó. Isabella deseó volverse invisible otra vez. Pero en lugar de retirarse, el duque enfrentó la sonrisa del hombre con una compostura gélida. Tenga cuidado, Branston, murmuró. Algunos rumores, cuando se repiten, tienen la costumbre de convertirse en invitaciones a un duelo. Las risas flaquearon. La música volvió a crecer, desesperada por llenar la tensión. Branston hizo una reverencia burlona y se retiró. Isabella exhaló temblando. Arriesgó su reputación por la mía. Él la miró, la más leve sombra de una sonrisa tocando sus labios. Mi reputación, Miss Fairmont, se perdió mucho antes de esta noche. Y entonces se fue, llamado por otro invitado, dejándola de pie en medio del brillo y el ruido, el corazón inestable y la mente llena de preguntas que no sabía nombrar. Sin embargo, una cosa era segura, en el corazón helado de aquella noche de invierno, el duque de Ravenside la había notado, y nada, intuía ella, volvería a ser igual. La tarde siguiente trajo una nevada tan feroz que Londres parecía callar bajo su propio aliento. Los faroles parpadeaban con el viento y los finos carruajes de la ciudad se movían como fantasmas oscuros a través de velos blancos. En el estudio del duque de Ravenside, la luz del fuego ardía baja, proyectando largas sombras sobre libros de cuentas y cartas selladas. Alexander Hawthorne estaba sentado ante las llamas, una mano enguantada sobre un documento doblado, la advertencia de los abogados de que el tío de su difunta esposa pretendía disputar la tutela de su joven pupilo. La ley, fría y técnica, exigía prueba de estabilidad en su hogar. La verdad no dicha era aún más clara, sin esposa, el honor de su título y la herencia del niño estarían en peligro por el escándalo. Miraba al fuego como si las respuestas pudieran formarse en las brasas. El matrimonio, para él, era una herida que nunca había sanado del todo. Sin embargo, el juicio de la sociedad era despiadado. Al amanecer se celebraría el baile anual de Navidad del príncipe regente, y todas las familias notables de Inglaterra estarían presentes. Si aparecía con una dama a su lado, digna, gentil, aparentemente devota, los susurros podrían callar el tiempo suficiente para asegurar lo que era su deber proteger. Su mente se volvió, sin querer, hacia la figura serena de la noche anterior, Isabella Fairmont. Su compostura bajo la crueldad, sus ojos que guardaban tanto tristeza como desafío,
permanecían en sus pensamientos como una melodía a medias recordada. Afuera la nieve se espesaba. Isabella misma estaba en los escalones de la casa de Lady Emsworth, despedida de la cena sin carruaje ni compañía. El desdén de su tía había cortado tan afilado como la escarcha. No tienes ni belleza suficiente para cautivar, ni fortuna para tentar, y ninguna sobrina mía irá a mendigar simpatía del Ton. La puerta se había cerrado, dejándola sola en el aire amargo. Se apretó el manto delgado, incierta de a dónde ir, cuando un carruaje oscuro se detuvo a su lado. La puerta se abrió, revelando al duque, envuelto en negro, con nieve en los hombros. Miss Fairmont, dijo en voz baja, casi perdida en el viento. Perdone la intromisión. ¿Puedo tener un momento? Ella parpadeó, desconcertada. Su gracia, a esta hora. Es la necesidad, no la propiedad, lo que me obliga, respondió él. Su tono no tenía ni encanto ni arrogancia, solo una sinceridad cansada. Debo asistir al baile del príncipe regente esta noche y me encuentro necesitado de una compañera, de una esposa, para hablar con claridad, aunque sea solo en apariencia. ¿Consentiría en actuar como tal? Lo absurdo de su petición le robó el aliento. ¿Actuar como su esposa, solo por la noche? Hay asuntos de herencia en juego, y la ilusión del matrimonio silenciaría a quienes buscan destruir lo que queda de mi hogar. Sería compensada, por supuesto. Ella se apartó, el orgullo ardiendo aunque la nieve se le pegara a las pestañas. Se equivoca, su gracia. No soy una mujer que se venda por comodidad. Una leve sonrisa curvó sus labios, teñida de admiración más que de ofensa. No, Miss Fairmont. Usted es una mujer que soporta la humillación con gracia. Precisamente por eso se lo pido. El silencio entre ellos latía con el peso de una elección imposible. Podía rechazarlo y desaparecer aún más en la oscuridad, o aceptar y arriesgar lo único que le quedaba, su nombre. Lentamente levantó la mirada hacia él. Si acepto, dijo con voz firme, debe prometerme la verdad. No ayudaré al engaño por el engaño mismo. Entonces se lo prometo, dijo él sencillamente, y extendió la mano enguantada. Horas más tarde, los grandes salones de Carlton House brillaban con risas doradas, ajenos a la tormenta más allá de sus puertas. El duque de Ravensire entró con Isabella del brazo. Los suspiros se agitaron por la multitud como alas. La especulación saltaba de abanico en abanico. Ella llevaba un vestido azul medianoche prestado del guardarropa de la duquesa por la ama de llaves del duque. Y aunque la tela era fina, era su porte lo que imponía. Ya no era una flor de pared en la sombra, se mantenía con dignidad serena, cada paso medido, cada mirada deliberada. El príncipe regente los recibió con calor practicado, su sonrisa indulgente traicionando la curiosidad. Ah, Ravensire, dijo con voz pausada. Ha mantenido una esposa secreta todo este tiempo. El duque hizo una ligera reverencia. Un secreto quizás solo para quienes buscaban hacer de ello un espectáculo. El regente rió, aceptando la respuesta como una travesura, y dirigió su atención a otra parte. Pero el susurro ya había tomado vuelo, el duque de Ravensire se había casado de nuevo. Isabella sintió el peso de las miradas sobre ella. Sin embargo, a su lado, el duque permanecía inquebrantable. La guió a un vals, los violines de la orquesta creciendo a su alrededor. Su toque en la cintura era respetuoso, pero el aire entre ellos parecía cargado, vivo con algo no dicho. Baila como si lo hubiera hecho en otra vida, murmuró él. Quizás solo estoy decidida a no flaquear bajo tantas miradas, respondió ella. Él la miró desde arriba, algo suave parpadeando a través de la reserva en su mirada. Que miren todo lo que quieran. Ninguno podría encontrarle falta. Sus movimientos eran fluidos, el ritmo los unía en una precaria pretensión que empezaba a sentirse extrañamente real. Ella se sorprendió deseando que la noche se alargara más allá de su mentira. Pero la realidad regresó con rapidez. Cerca de la mesa de refresco se alzó una voz, un tono familiar teñido de crueldad. Lord Branson, siempre la víbora, levantó la copa. Ravensire.
Felicidades, aunque uno podría haber esperado un anuncio más grandioso para un enlace tan precipitado. Las risas se extendieron. La mano del duque se apretó sobre la de ella. El honor de mi esposa no es motivo de broma, Bransen, dijo con tono igual. ¿Esposa? La sonrisa de Bransen se ensanchó. En efecto. Entonces quizá perdonará a la lengua por desear prueba de tanta dicha. El aire chisporroteó con tensión. Sin dudar, el duque dio un paso adelante, su voz calmada pero cargada del peso del mando. Si vuelve a insultar a mi esposa, dijo, exigiré satisfacción al amanecer. Una inhalación colectiva recorrió el salón. Incluso Bransen palideció, hizo una reverencia rígida y se retiró. Isabella permaneció congelada, el corazón martilleando. La orquesta vaciló y luego reanudó como si el momento no hubiera ocurrido. Cuando se volvió hacia el duque, su expresión era ilegible. Sin embargo, sus palabras fueron gentiles. Interpretó su papel a la perfección, Miss Fairmont. Temo no haber hecho nada en absoluto, susurró ella. Usted soportó, dijo él. Y eso, he aprendido, lo es todo. Le ofreció el brazo una vez más mientras el baile se reanudaba, y ella lo tomó, aunque su corazón ya no sabía dónde terminaba la pretensión y empezaba la verdad. Afuera, la tormenta seguía furiosa. Pero dentro de aquellos muros brillantes, una tempestad mucho más peligrosa había comenzado a agitarse. Las ruedas del carruaje silbaron contra la nieve al dejar atrás Carlton House, la ciudad tragada por el silencio. Dentro, el duque de Ravensire iba sentado junto a Isabella, las manos enguantadas inmóviles sobre las rodillas. Entre ellos permanecía una tensión que ninguno se atrevía a nombrar, un frágil vínculo tejido de engaño compartido y verdad no dicha. El calor del salón aún se aferraba débilmente a su piel, pero el frío se imponía ahora, agudo y real. Ella miraba la nieve arremolinarse más allá del cristal, su reflejo fantasmal contra la noche. No debió desafiar a Lord Branson, dijo por fin, en voz baja. Arriesgó su posición. La posición es algo que los hombres pierden a diario en el Parlamento, respondió él. La reputación, en cambio, la mía ya estaba arruinada mucho antes de que usted la salvara esta noche. Su tono no tenía ni amargura ni orgullo, solo una quieta finalización. Aún así, le debo agradecimiento, Miss Fairmont. Interpretó su papel con una convicción notable. No fue del todo una actuación, dijo ella antes de poder detenerse. Él se volvió hacia ella entonces, y a la luz tenue del carruaje su mirada se suavizó. La casa de Ravensire se alzaba delante, sus grandes puertas de hierro abriéndose como la boca de alguna bestia antigua. Dentro, la mansión brillaba con una luz de lámpara tenue, los criados se retiraban discretamente al entrar ellos. El duque los despidió con un gesto. No debe regresar esta noche a casa de Lady Hamsworth, dijo, quitándose los guantes. La tormenta empeora. Se preparará una habitación de invitados. Ella dudó en el umbral del gran salón, donde los retratos de solemnes antepasados alineaban las paredes. Es usted demasiado amable, murmuró. La amabilidad tiene poco que ver, respondió él. Es decencia común. Encuentro que el mundo tiene demasiado poca. El fuego crepitaba en el salón, proyectando largas sombras sobre estantes de libros gastados y el brillo de las botellas de brandy. Isabella estaba cerca de la chimenea, los dedos descongelándose contra el calor, los pensamientos un enredo de incredulidad y asombro. Esta casa, esta noche, no era su mundo, y sin embargo se sentía curiosamente en paz dentro de él. Cuando él entró un momento después, llevando 2 vasos, ella no pudo sostenerle la mirada. Por el valor, dijo él, entregándole uno. Ella lo levantó con cuidado. ¿El suyo o el mío? Ambos, creo, dijo él, y bebieron. Durante un rato, el único sonido fue la tormenta arañando las ventanas. Luego, en voz baja, dijo. Debe preguntarse por qué se lo pedí. Imaginé que la desesperación jugaba un papel, respondió ella con suavidad. Lo hizo, pero no solo eso. Usted posee una cualidad que la lengua no puede falsificar, dignidad sin orgullo.
Se mantiene como si el mundo pudiera desmoronarse, pero no se llevará su gracia consigo. Ella bajó la mirada, incierta de cómo recibir tales palabras. Y sin embargo esa gracia es todo lo que me queda, dijo. No se puede comer, ni intercambiar por calor. Él estudió su rostro, iluminado por el baile del fuego. Habla como quien ha sido privado de bondad. Quizá, dijo ella en voz baja, pero también he aprendido a alimentarme de esperanza, por escasa que sea. Una leve sonrisa tocó su boca. Entonces es usted más rica que la mayoría en la ciudad. El silencio se plegó de nuevo entre ellos, pero ya no estaba vacío. Latía con el ritmo quieto de la comprensión. Las llamas pintaban sus rasgos en ámbar y sombra, revelando al hombre bajo el título, cansado, herido, esforzándose aún por el honor en un mundo que lo devoraba. Por fin dijo. La muerte de mi difunta esposa no fue un accidente, aunque la sociedad prefiera sus tragedias ordenadas. Su tío retiene su dote en fideicomiso para mi pupilo, un niño demasiado joven para defender su derecho. Querría verme tachado de incapaz, soltero, inestable, y tomar lo que no es suyo. Y el engaño de esta noche, dijo Isabella despacio, era para preservar esa herencia. Para preservar lo que queda de mi conciencia, respondió él. No puedo soportar otra pérdida a mi cargo. Ella asintió. La verdad de aquello se hundía profundo. Entonces me alegra haber podido ser de servicio. No diga eso. Dijo él de pronto, casi con brusquedad. Usted no fue un servicio. Fue salvación. Las palabras se le escaparon antes de que regresara la contención. Dejó el vaso a un lado, cerrando los ojos un instante como para dominarse. Perdóneme. He olvidado cómo hablar con claridad. El corazón de ella latía rápido, confundido por el destello de algo peligroso en su tono. Está perdonado, su gracia, dijo, aunque el título de pronto se sentía como una distancia que ya no deseaba mantener. La luz del fuego tembló, arrojando oro sobre su rostro. Durante un largo momento ninguno habló. Luego ella levantó la mano casi inconscientemente para alisar un mechón de cabello suelto de sus alfileres. Su mirada siguió el movimiento, y en ese instante el aire entre ellos pareció latir. Actúa el papel demasiado bien, Isabella, dijo él en voz baja. Su nombre cayó de sus labios con reverencia y peligro a la vez. Casi se siente verdadero. Ella tomó aliento, la voz un susurro. ¿Y si lo fuera? La pregunta quedó suspendida allí, frágil como la escarcha. Él se acercó, cada movimiento deliberado, hasta que ella pudo ver la leve cicatriz en su sien, el peso de la soledad grabado en sus ojos. Entonces, dijo, la voz apenas un murmullo, estaría perdido por completo. El fuego crepitó, la tormenta gimió más allá de los muros, y en aquel mundo suspendido la pretensión se disolvió. Sintió su mano rozar la suya, un toque accidental. Sin embargo, le envió un temblor por el pecho. Ninguno se movió, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Entonces llegó un repentino golpe en la puerta. Ambos se sobresaltaron cuando un criado entró, la expresión pálida. Su gracia, dijo el hombre sin aliento. Ha llegado el señor Henley. Noticias urgentes. El duque se enderezó, toda suavidad desaparecida. ¿A esta hora? Sí, su gracia. Dice que el asunto no puede esperar. La mandíbula de Alexander se tensó. Llévelo a la biblioteca. Cuando el criado se retiró, Isabella se volvió hacia él. ¿Qué es? Él dudó, luego sostuvo su mirada. El abogado. La noticia del engaño de esta noche ha llegado al Parlamento. Exigirán explicación para la mañana. Ella sintió el pulso acelerarse. Entonces, ¿qué hará? Él la miró durante un largo momento. El más leve filo de resolución endureciendo su expresión. Solo queda una forma de protegernos a ambos, dijo. Si buscan desenmascararnos, entonces que la máscara se convierta en verdad. A ella se le cortó el aliento. ¿Quiere decir? Sí. Su mirada no vaciló. Nos casamos, Isabella. No por pretensión, sino al amanecer.
El reloj dio la medianoche, resonando por la gran casa. Su sonido era a la vez terrible y tierno. Afuera, la nieve caía aún más espesa, como si los cielos mismos desearan ocultar lo que el destino iba desplegando en silencio dentro. La mañana amaneció pálida sobre Ravensire, el mundo suavizado por la nieve que se derretía y la leve promesa de primavera. La tormenta se había agotado en la noche, dejando el campo envuelto en blanco quieto, el aire agudo con escarcha que se descongelaba. En la capilla al borde de la finca, las velas parpadeaban contra paredes de piedra aún frías del aliento del invierno. Isabella estaba ante el altar, las manos temblando alrededor de un pequeño ramillete de rosas de invierno. No había orquesta, ni gran asamblea de pares. Solo el duque, su abogado, el vicario y el ritmo constante de su propio corazón resonando en los oídos. No había dormido. Las horas entre su propuesta y el amanecer habían pasado como un sueño, mitad temor, mitad asombro. Cuando él había dicho, nos casamos al amanecer, ella lo había creído loco, desesperado, quizá ambas cosas. Sin embargo, ahora, mientras la luz se filtraba por las ventanas de la capilla, solo veía calma determinación en su rostro. No llevaba adornos, solo un abrigo oscuro y una corbata, pero la dignidad parecía vestirlo más ricamente que la seda jamás podría. ¿Ya se arrepiente?, preguntó él en voz baja al acercarse ella, con una gentileza rara en un hombre conocido por su reserva. No me arrepiento de nada, dijo ella, aunque la garganta se le apretó con las palabras. Solo de que deba hacerse por necesidad y no por elección. Su mirada sostuvo la de ella sin vacilar. Entonces déjeme dejarlo claro, Miss Fairmont. La necesidad puede haberlo iniciado, pero la elección lo terminará. No le pido gratitud ni rescate. Le pido su mano, su honestidad y su fe en que esta unión puede convertirse en algo verdadero. El corazón de ella flaqueó. ¿Y si no puede? Entonces que al menos se convierta en algo honorable, respondió él. El vicario comenzó a hablar, su voz resonando suavemente por la capilla. La ceremonia fue breve, casi austera, y sin embargo para Isabella se sintió más pesada que cualquier gran acontecimiento en Londres. Cuando él tomó su mano, la palma era cálida, firme, anclando su temblorosa resolución. Sus votos se dijeron sin vacilación, el tono solemne pero no frío. Cuando le tocó a ella, la voz le tembló una vez y luego se afirmó. La sencillez de aquello la golpeó, sin corte, sin testigos de rango, solo la verdad dicha en voz alta. Cuando por fin el vicario los declaró marido y mujer, una extraña paz se posó sobre ella, frágil pero real. Afuera la nieve había empezado a derretirse. El aire olía levemente a tierra mojada y a nuevos comienzos. Mientras caminaban desde la capilla, sintió su brazo rozar el suyo, no en posesión, sino en tranquila reafirmación. Ya no estás sola en el mundo, Isabella, dijo él. Y tampoco, sospecho, lo estoy yo. Los días que siguieron fueron a la vez tiernos y turbulentos. Londres zumbaba con el escándalo mientras la noticia del repentino matrimonio del duque se extendía como fuego salvaje por salones y clubes. El tono era despiadado. Algunos la llamaban oportunista, otros, una tonta romántica. Llegaban cartas a diario, algunas garabateadas con veneno, otras con curiosa súplica. Alexander quemaba la mayoría sin leerlas. Isabella intentaba ignorarlas, pero los susurros encontraban el camino incluso hasta los salones de piedra de Ravensire. Una tarde, cuando la última nieve desaparecía de los céspedes, Isabella lo encontró en su estudio, una pila de correspondencia ante él. Nunca me perdonarán, dijo ella en voz baja, de pie en el umbral. Se cansarán de la historia, respondió él sin levantar la vista. El mundo olvida rápido cuando se queda sin malicia que alimentar. Quizá, dijo ella, acercándose. Pero temo haberle costado más que su paz. Ha desafiado a todos por mi causa. Él dejó la pluma, sosteniendo su mirada con intensa quietud. ¿Cree que lo desharía si pudiera? Creo que es usted un hombre que carga el deber como una carga, dijo ella con suavidad. Ha dado su nombre a una mujer cuya única virtud es su resistencia. Él se levantó, la expresión ilegible.
La resistencia no es una virtud pequeña, Isabella. Es la marca de quienes sobreviven cuando otros se desmoronan. Sus ojos se encontraron, y en aquel silencio algo se movió. La distancia entre la obligación y el afecto empezó a desdibujarse. Él tomó su mano, el pulgar rozando los nudillos. Cuando la vi por primera vez, creí que me estaba rescatando del escándalo. Ahora me pregunto si fue usted quien me rescató a mí. A ella se le cortó el aliento, pero no apartó la mirada. Si eso es cierto, susurró, entonces quizá este matrimonio siempre fue más que una pretensión. Él sonrió levemente, la expresión rara y sin defensa. Entonces veamos qué verdad puede crecer de él. La primavera se despegó poco a poco, como si tuviera cuidado de no romper la frágil paz que habían encontrado. Los jardines de Ravenside volvieron a florecer, e Isabella se dedicó a caminar por los terrenos al amanecer, el manto arrastrándose por la hierba empapada de rocío. A veces el duque se unía a ella, y caminaban sin hablar, su silencio cómplice. En una de esas mañanas se detuvo junto al estanque descongelado, mirando a los cisnes deslizarse por el agua plateada. Cuando era niña, dijo, creía que el amor debía llegar con certeza, con declaraciones, con poesía. Ahora veo que comienza en silencio, como el hielo que se derrite, una gota a la vez. Él estaba a su lado, los ojos en el horizonte. La certeza es para los jóvenes. Lo que tenemos, creo, es algo más raro, confianza. ¿Y es suficiente? Preguntó ella. Para mí. Dijo él, volviéndose hacia ella, lo es todo. La calidez en su tono era nueva, sin reservas. Él tomó su mano y ella lo dejó, sintiendo el pulso firme bajo su piel. Por primera vez desde la muerte de su padre, se sintió completamente a salvo, como si el mundo aún pudiera magullarla, pero ya no pudiera romperla. Cuando regresaron a la casa, un mensajero los esperaba con otra carta de Londres. Esta llevaba el sello de la Cámara de los Lores. Alexander la abrió y leyó en silencio. Luego la miró con quieto triunfo. Está hecho, dijo. El desafío contra mi tutela ha sido retirado. Estamos libres de su escrutinio. Ella exhaló, el alivio inundándola. Entonces nuestra historia termina bien después de todo. Él dobló la carta con cuidado. No, dijo, acercándose, la voz bajando a un murmullo tierno. Nuestra historia comienza ahora. Esa noche, la última escarcha se derritió de los campos, y el viento trajo el leve aroma de las flores del huerto. A la suave luz del amanecer, Isabella estaba a su lado en la terraza, el mundo renacido bajo el cielo rayado de rosa y plata. Londres seguiría adelante. Los chismes se desvanecerían. Pero aquí, en medio de la quieta fortaleza de Ravenside, una vida más verdadera los esperaba a ambos. El duque que había jurado no volver a amar y la mujer que una vez lo había perdido todo habían encontrado el uno en el otro no la perfección, sino la paz. Y de esa paz, el amor floreció.